evaluación formativa y de evoluciones, él nos habla y nos dice la evaluación formativa, perdón, no estoy compartiendo, déjenme compartir, yo voy a compartir. Ya, ahora sí se ve, ¿no, colegas? ¿Se ve? A ver si alguien me puede dar retorno, ¿se escucha? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, maestra. Sí, se escucha, maestra. Gracias. Entonces, decía Pedro Ravela, que ustedes conocen por algunos webinar también que estaba dando, respecto a el proceso de retroalimentación. Él también habla de la evaluación formativa y de las devoluciones, y a la luz de las investigaciones que he hecho, por ejemplo, nos manifiesta algunas ideas que hemos sacado acá. La evaluación formativa es parte del proceso de enseñanza y su propósito es ayudar a los estudiantes a avanzar en el aprendizaje. En nuestro contexto nacional, de acuerdo a la resolución 094, hablamos de evaluación para el aprendizaje, ¿no? En tanto, una evaluación que te sirva para poder mejorar los procesos y desarrollar las competencias. Hablamos de dos aspectos, evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje. Ya, claro que nosotros incidimos en que también hay un tercer aspecto, la evaluación como aprendizaje, que también tendría que enfatizarse y que tiene que ver cómo es que nuestros estudiantes también se van formando en el cómo evaluar, en cómo hacer esa autoevaluación y cómo hacer los procesos de coevaluación, ¿no? Bien, retornando a Ravela, nos dice que en el discurso predomina la valoración positiva de la evaluación formativa, es decir, sí, todos dicen que bien, hay que hacer evaluación formativa porque nos permite mejorar procesos, pero dice que no se ve reflejado en la práctica. O sea, que está en nuestro discurso, pero todavía en la práctica no se ve reflejado, ¿no? Bien. Luego nos dice que para que sea posible la evaluación formativa son indispensables dos elementos. Una buena explicación de qué es lo que se espera que el estudiante haga, ¿no? Y una buena devolución a lo largo del proceso de trabajo para alcanzar dichos logros. Y miren cómo va empatando lo que dice Ravela con el planteamiento que tenemos en este contexto de nuestro CENEP, cuando decimos, tenemos que tener claro de qué es lo que se espera del estudiante y que el estudiante también tenga claro qué se espera de él. Y el otro aspecto es cómo vamos dando devoluciones a lo largo del proceso de trabajo. Quiere decir que no vamos a esperar al final, cuando ya salga la evidencia recién. Por eso antes hablaba del proceso y también de la evidencia, cuando hablábamos de hacer el proceso de retroalimentación, ¿ya? Miren, dos cosas claras que nos da a conocer Ravela. Luego también, él hace ciertas constataciones respecto a cómo los maestros, él hace un estudio en diferentes países en el que también está incluido el Perú, de maestros que voluntariamente han decidido entregar, que se haga un estudio con ellos respecto a cómo ellos evalúan. Y las constataciones que ha sacado de diferentes países es que casi, estamos hablando de algunos años atrás, los profesores hacen el mismo tipo de evaluación. Si bien es cierto, dicen, sí, yo quiero que mis estudiantes avancen, pero todavía seguimos en una evaluación tradicional. Entonces, fíjense cuáles son, digamos, las evidencias o cómo evalúan. No hablemos de evidencias, sino cómo evalúan. Y entonces, en este caso, nosotros también nos hacemos la autoevaluación, decimos, así habremos evaluado, estaremos evaluando así. Por ejemplo, ponemos aquí un texto y aquí unas preguntitas. Aquí hacemos preguntas, aquí de repente le pedimos un resumen y así. Y miren, vamos haciendo los check. Acá dice revisado, dice, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Vamos a ampliarle un poquito más. Dice revisado en el último. Ya. Miren, aquí. Y eso nos recuerda a cómo también desde lo que nos han formado, ¿no? Nosotros cuando nos han formado en pedagogía en la universidad, también nos han formado así, acá está revisado, dice, y acá check, check y así, listo, ¿no? Ese hace algunas constataciones de cómo es que nosotros evaluamos a los estudiantes, ¿ya? Vamos avanzando un poquito más, luego también sigue presentando más, miren. Aquí también voy dando el check, aquí le pongo 2 puntos, 3 puntos, voy tachando, ¿no? Aquí también los check, ¿no? Voy marcando y así, ¿ya? Bien, entonces nos dice ahí que cuando hablamos, estas son las constataciones que se tiene respecto a la evaluación, ¿no? De cómo se viene dando. Bien,
Así es como en algunos países de América Latina los profesores evalúan, recogen la información, ¿no? Y pareciera que está, cuando nos dice 233, está en un marco de una evaluación, digamos, más sumativa, ¿no? De poner un calificativo, o sea, la evaluación como sinónimo de calificativo. Bueno, y en este caso, él nos hace referencia a dos autores, ¿no? Que están ahí, que nos dicen que estos autores hablan de dos tipos de evaluación. Una de evaluación valorativa y una valoración descriptiva. En la devolución valorativa asume la forma de juicio de valor que se expresan de distintos modos, ¿ya? Que generalmente son de carácter comparativo, ¿ya? Ahí se manifiestan los aspectos de aprobación o desaprobación respecto a lo que ha hecho el estudiante, ¿no? Y entonces está orientado a los aspectos afectivos, motivacionales y de esfuerzo en el aprendizaje. Es decir, ahí yo valoro, o sea, hago una devolución valorativa, en lo que nos dicen estos dos autores, como un juicio de valor. A ver, eh, creo que este chico sí es forzado, ¿no? Vale su esfuerzo. Y entonces hay que ponerle nomás una nota, pues, o sea, miren cómo estoy aprobando o desaprobando, ¿no? Dando un juicio de valor. Y entonces ahí está orientado mis aspectos afectivos, motivacionales. O pobrecito, no, sí es forzado, no, este chico es muy relajado, o sea, por ahí va, ¿no? Cuando yo hago devoluciones de ese tipo, ¿no? Está mal, ¿a qué te dedicas? ¿Ya? Cuando hago ese tipo de devoluciones, ¿no? No te preocupes, felicitaciones, está bien, cuando de repente no está bien, ¿no? ¿Ya? Y el otro tipo de devolución descriptiva que asume la forma de referencias específicas a lo largo de los procesos, ¿no? En relación a los desempeños esperados, ¿ya? Se expresa a través de la especificación de los logros o progresos del estudiante y ofrece modelos de trabajo de acción o procedimientos para la revisión y corrección por parte del estudiante, ¿ya? Entonces, fíjense esta distinción que hacen entre lo valorativo y entre que es la devolución descriptiva, ¿no? Cuando yo específicamente voy viendo en relación a los desempeños. Bien, sigamos. Además, tomando a Wiggins, que también es otro autor que, pues, bastante centrado en lo que es aspectos de evaluación, ¿no? Y aspectos curriculares también, nos habla que hay tres conceptos respecto a lo que es una evaluación de carácter formativo, ¿no? Uno primero que rescata la valoración, ya, que tiene que ver con lo que dijeron los dos anteriores estudiosos, ¿no? Entregamos a los estudiantes juicios de valor acerca de su trabajo en la forma de calificaciones o expresiones como te felicito, debes esforzarte más, insuficiente. Miren cómo empata lo que dice Wiggins con lo que los otros dos autores también mencionan, ¿no? Entonces hacemos sinónimo de una evaluación formativa es la valoración en tanto juicios de valor, ¿no? Te felicito, debes esforzarte más, es insuficiente. Cuando lo tomamos como una orientación, cuando le empezamos a dar consejos, sugerencias acerca de cómo mejorar el trabajo, o sea, solamente hacemos orientación, le decimos, sabes que está mal, hazlo por este lado, o tendrías que haberlo hecho, ¿no? O sea, me voy a la orientación. ¿Ya? Y lo otro, cuando ya empezamos a hablar de una evaluación formativa en tanto de evolución, ¿ya? Nos dice Wiggins, y es la información que le permite al estudiante comparar lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. O sea, ¿qué intentó lograr y qué es lo que hizo? ¿No? Y hay una distancia entre lo que quiere lograr y lo que hizo, ¿no? Cuanto más evidente sea la devolución, mejor será porque ayudará al estudiante a darse cuenta por sí mismo de lo que ha logrado y de lo que todavía no ha logrado. Por eso es importante que el estudiante conozca los criterios, qué se espera de él. Cuando él conoce, ¿no? Lo que debe lograr y qué es lo que intentó lograr, ¿no? Porque tiene ahí, eso es lo que me piden, no es lo que esperan de mí. Pero ¿qué es lo que he logrado? Cuando hace esa comparación, entonces va logrando niveles de reflexión y a la larga va a ir logrando niveles de autonomía, ¿no? Entonces, fíjense, miren, ¿eh? Ahorita habría que ponernos en el caso cada uno, ¿no? Decir, yo, ¿qué tipo de maestro soy cuando evalúo? ¿Hago valoraciones, hago orientaciones o hago devoluciones? Y si me voy a, esto considerando a Wiggins, ¿no? Pero si yo me pongo en el plan de ver a estos dos autores, a Dunstan y Grips, tendría que también ver si hago una devolución valorativa o una descriptiva, ¿eh? ¿Ya? Pero por ahí digamos que van, ¿no?
ambos formas de enfocar los conceptos. Muy bien, y otra vez, Ravela nos da unas evidencias, miren, y nos dice, en esta figura es posible observar una serie de comentarios y preguntas del maestro al estudiante. Le pregunta, ¿por qué aparecen entre comas? ¿Puede ser? ¿Lo llama de algún modo especial? ¿Qué cosa te lo podría asegurar? ¿De quién habla así? Se trata de un maestro excepcional que de un modo muy sencillo pero sistemático escribe a todos los estudiantes, incluido aquellos que resuelven la tarea de manera correcta, este tipo de comentarios que invitan a la reflexión. En la entrevista a este maestro, explicó su enfoque en los siguientes términos. Miren, este maestro así explicó que por qué había hecho ese tipo de preguntas, ¿no? Dice ahí, les devuelvo el trabajo o les devuelvo los trabajos con preguntas. Generalmente resalto alguna cosa que no se tuvo en cuenta. Por ejemplo, el otro día les había dado una propuesta de evaluación con fracciones a las que les faltaba el numerador o el denominador y les pedía que las completaran para que la fracción fuese mayor aún. Entonces, la devolución sería una pregunta como, ¿qué pensás sobre esto? Es una pregunta para que reflexionen y puedan volver sobre el tema con un objetivo concreto. ¿Ya? Entonces ahí el maestro en Uruguay, ¿no? Estas investigaciones se han hecho con maestros de primaria, ¿no? ¿Ya? Entonces él va dando aproximaciones a la luz de las evidencias, ¿no? Bien, y también nos dice así, evidencias empíricas, respuestas de los maestros respecto a sus evoluciones. Muchos maestros explican que la devolución consiste en señalar a los estudiantes los errores cometidos en forma escrita y oral. Se trata de correcciones directas a tareas simples que no admiten alternativas de solución. Por ejemplo, este maestro que dice, ¿no? Les devuelvo los trabajos y les hago ver las equivocaciones, las palabras mal escritas, dice. Entonces, para este maestro está haciendo una devolución de esa característica, ¿no? Cuando él va a señalar a los estudiantes los errores cometidos en forma oral o escrita, correcciones. Otro maestro dice, en las relaciones se les devuelve en un círculo lo que está mal, para que encuentren el error. Les doy indicaciones, busquen en el diccionario, también uno va corrigiendo automáticamente la ortografía. Si hay errores de secuencia, se les hace un comentario. Ya está. Otro maestro dice, explico en forma general dónde están las fallas y ellos siguen en sus evaluaciones escritas. En lenguaje comunico dando sugerencias en el propio trabajo. Si hay muchos errores, lo mando a hacer de nuevo. Señalo los errores en un círculo. Es así como los maestros van explicando de cómo ellos van haciendo su devolución, ¿no? Bien. Luego también hay evidencias empíricas de las respuestas de los maestros respecto a las devoluciones, ¿no? La amplia presencia de recursos a estímulos, premios y exhortaciones a un mayor esfuerzo. Hay maestros que van por ese lado. La idea implícita es que el problema principal es el esfuerzo de los estudiantes. Esta postura refleja ausencia de percepción acerca de los procesos cognitivos de los estudiantes y de sus dificultades. En consecuencia, genera ausencia de modos de intervención oportunos para ayudar a estudiantes a superar sus dificultades. Se confunde evaluación y devolución con motivación y estímulo. O sea, no está haciendo una evaluación, sino se está confundiendo con lo que es la motivación y el estímulo. Entonces a los maestros contestan y dicen, doy estímulos positivos diciéndole, tú puedes. A cada quien se le entrega su papel, su trabajo. Ahí va su nota. Cuando amerita, por ejemplo, un alumno que nunca sale bien, le digo, lo felicito, mi amor, y así se motiva. ¿Ah? Entonces no está haciendo ahí un proceso de devolución, de evaluación formativa, sino está más viendo el aspecto de motivarlo, de estimularlo, ¿no? Se le entrega la papeleta, se le pone alguna observación. Por ejemplo, al niño que ha trabajado muy bien se le pone una felicitación. Al que ha salido mal le pongo, necesitas esforzarse un poco más. Tu tarea no ha estado completa. Muy bien, te felicito, ¿no? Siempre le ponen una nota. O hay algunos que todo trabajo tiene validez, si bien es cierto que hay niñas que no trabajan como uno espera, no es correcto decirle que su trabajo está mal, dice algún maestro, ¿no? En estos casos, yo pongo un cartelito revisado y luego cartelitos que dicen, corrige ortografía, entregue su trabajo ordenado, dedíquese, debe mejorar, para poner algunos de estos ejemplos, ¿no? O en este caso pone serios también. En otros casos, el maestro en las escritas les doy puntos obtenidos y algunos comentarios, tales como esto no es así, repasa más la resta, en lenguaje les hago comentarios escritos en el borrador de redacción y evalúo todo el proceso incluyendo borrador y final, entrego la hoja final con la nota y algún comentario de ser necesario, ¿no? Y ahí también voy viendo este ejemplo. Si mejoran, al final les ofrezco premios, dice. Les digo que si mejoran, les daré juguetes, chocolates, estamos yendo por el estímulo, ¿no?
no estamos yendo a un proceso, digamos, de hacer una devolución en el marco de una evaluación formativa. En resumen, nos dice Ravela, con la investigación, la mayoría de los maestros tienden a dar a sus estudiantes muchas devoluciones de carácter valorativo. Es decir, que ahí se pone de manifiesto, ¿no? El afecto, el tener que dar estímulos, ¿no? Digamos, más de esta naturaleza, a veces a través de calificaciones también, ¿no? A veces de expresiones orientadas a la motivación y poca descripción de lo producido por el estudiante. Hasta más me voy a esos aspectos de carácter valorativo y no estoy viendo en qué realmente el estudiante tiene las fortalezas, tiene las debilidades. Poca orientación y pocas oportunidades para reflexionar sobre las tareas y dificultades. Yo le pongo un 20, muy bien, 20. Pero ese 20, ¿en qué le ayuda? Digamos, si lo ha hecho bien, ¿en qué le ayuda a que él ratifique que lo que ha hecho esté bien y por qué está bien? O qué cosas lo ha logrado, o si tiene 18, o si tiene 16, ¿no? ¿Ya? La visión del aprendizaje subyacente es que depende sobre todo del esfuerzo, pero desconoce la importancia y peculiaridad de los procesos cognitivos de los estudiantes. Él explica de que tal vez los maestros hacen este tipo de situaciones porque desconoce de los aspectos cognitivos que involucran en esta tarea de, si lo ponemos en nuestro contexto, de desarrollar competencias, ¿no? Bien, ahí creo que nos sirve de reflexión hasta ahí de cómo es que nosotros vamos haciendo estos procesos en el día a día. Y les aseguro que más de uno nos hemos podido identificar y en algún momento de nuestra práctica como docentes lo hemos hecho, ¿no? Porque venimos también de una formación inicial que ha sido bastante dentro del conductismo, ¿no? Y de las formas de evaluar también que ponía de preponderancia la calificación, ¿no? Somos muchos de los que estamos ahorita aquí presentes, somos producto también de esa escuela, ¿no? Que poco a poco hemos ido corrigiendo. Bien, ya, ahora, respecto a la evaluación, respecto a esto, hemos visto hasta los criterios, ¿sí? Ya, y nuestros estudiantes nos entregan sus evidencias, ¿ya? Y entonces, nosotros los maestros analizamos la evidencia. Tenemos que hacer un análisis de la evidencia y dar retroalimentación. Este análisis de la evidencia lo damos a la luz de lo que son los criterios de evaluación. ¿Ya? A ver, déjenme ver si tengo... Ya, a la luz de los criterios de evaluación. Y en este caso, una maestra me ha proporcionado una evidencia de una estudiante, ¿no? Que hace su texto teatral, ¿no? Con sus personajes, ¿ya? Con sus personajes, y al final le ha faltado de repente hacer una mejor conclusión, o sea, les cuento, ¿no? Pues, los personajes, hay un personaje, el contaminador, hay otra, la florcita, ¿no? Entonces hace toda una historia muy, muy interesante. Entonces nosotros decíamos, muy bien, ¿qué tenemos cuando hablamos de retroalimentación, considerando lo que Ravela dice? No confundas, ¿no? Lo que tú haces aspectos valorativos o de orientación con lo que es específicamente la retroalimentación. Y además, por otro lado, Amijovic nos habla de procesos de estrategias de retroalimentación y Wilson de la escalera de Wilson, ¿no? Entonces nosotros dijimos, para el contexto de Puno, vamos a ilustrar a los maestros en lo que significa la escalera de Wilson y lo que significa las estrategias de Amijovic, ¿ya? Que puede haber muchos otros autores, como por ejemplo Ravela, que dice, bueno, también va por esa línea de poder hacer preguntas, de ver más los contextos, pero dijimos, vamos a utilizar estos dos, no con la finalidad de que tu maestro digas, para esto voy a aplicar Wilson, para esto voy a aplicar Amijovic, que podrías hacerlo, ¿ya? Sino que tú a la luz de esto puedas ver tus propias estrategias, pero que comprendas que hay estrategias que sí o sí se tienen que dar. Por ejemplo, cuando Amijovic te dice, haz las descripciones, ¿no? A ver, describe lo que ha hecho tu estudiante, ¿no? Descríbele y valora también su trabajo, ¿no? Cuando también Wilson nos habla de esto, y cuando Amijovic nos habla de que, por ejemplo, si ya el estudiante, frente a que tú puedes hacer valoraciones, puedes hacerle preguntas, ¿no? Puedes hacer sugerencias y finalmente
si es que frente a eso no da, o tú ves que el estudiante, al contrario, necesita andamiaje, puedas ir por el andamiaje correspondiente, ¿no? O sea, no es uno necesariamente detrás de otro. Entonces, a la luz de eso, habíamos visto que en la región Puno te vamos a recrear dos estrategias desde Wilson y desde Amijovis para que tú puedas tomar en consideración y que te pueda servir de recurso para que tu maestro, desde tu profesionalismo, digas, bueno, yo voy a hacer esto, porque me parece importante y porque también es pertinente al estudiante. Entonces, así te presentamos, ¿no? La retroalimentación recreando la escalera de Wilson, que también la hemos sacado de las redes educativas, que también ellos han hecho este planteamiento a partir de las preguntas de Wilson, ¿no? De la escalera de Wilson. Entonces, ahí tenemos 4 pasos, según lo que nos dice, no 4 pasos, 4 formas, 4 estrategias, ¿no? Que podrían ir ligadas. Por ejemplo, un primer paso es la clarificación, es decir, si yo tengo la evidencia de un estudiante, el producto, esa tarea, ¿no? Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es preguntas para clarificar respecto a lo que ha trabajado. Obviamente, que cuando nosotros hablamos de este contexto de educación a distancia, no es tan fácil hacer esa clarificación. O sea, no es un momento en que yo me siento con el estudiante y yo le pueda pedir la clarificación. De repente hasta le podría hacer en una carta, podría utilizar otros recursos, pero obviamente un poquito se hacen difíciles estos procesos, por eso tú tienes que ver lo pertinente, ¿no? Entonces, cuando nos dice Wilson, cuando nosotros hacemos la clarificación, podemos hacer preguntas para aclarar una idea, un aspecto, ¿no? Para revelar alguna información omitida, ¿no? Ya está. Y algunas preguntas orientadoras ahí te ponemos que tú podrías hacerle al estudiante, ¿no? Si es que decides que necesitas que te clarifique algunos puntos, explícame con mayor detalle la historia de tu guión teatral sobre la contaminación del agua y cómo está afectado a tantos seres vivos en nuestro país y el mundo. Ojo, quien de repente lo lee la guía nada más, sin que de repente haya estos procesos de interacción como los que estamos teniendo, podría decir, uy, a la profesora, ¿qué le pasó acá? Todo eso voy a hacer con un estudiante y con otro y con 120. No, te estamos dando ideas de algunas cosas que podrías preguntar. Pero y como ya lo he manifestado hace un momento, cuando tú haces retroalimentación no lo haces de todo, vas a poner focos principales, 2 o 3. Ya no le vas a poner todo un listado, no, ¿no? Entonces te estoy poniendo algunas preguntas orientadoras de lo pertinente que puede ser para que tu maestro te guíes y puedas, cuando haces con otro tipo de textos, por ahí también vayas haciendo la pregunta. Nos vayamos familiarizando, ¿no? Entonces, explícame con mayor detalle la historia de tu guión teatral sobre la contaminación del agua y cómo está afectado a tantos seres vivos en nuestro país y el mundo. Y otra. Y entonces, según me indicas, ¿cuál ha sido tu propósito con esta historia que presentas en tu guión teatral? ¿Qué ideas has querido comunicar? Entonces, tu idea trata sobre la necesidad de cuidar el agua de toda forma de contaminación para que pueda servir al hombre. ¿Estoy en lo correcto? Y fíjate que estas cosas las estoy haciendo como procesos, ¿no? También con los procesos que ha establecido, ¿no? ¿Crees que has logrado tu propósito de persuadir al público de tomar conciencia sobre el cuidado del agua? ¿Por dónde está yendo esa pregunta? Está yendo por el propósito. Yo no le estoy preguntando, ¿crees que has logrado tu propósito? Nada más, sino propósito de persuadir al público de tomar conciencia sobre el cuidado del agua. ¿Cómo te das cuenta de esto? Explícame qué aprendiste al hacer este guión teatral. ¿Qué te resultó difícil? Miren, fíjense que esas preguntas van por el proceso. No siempre todo es criterio. El criterio dice cuando tengo y voy a analizar la evidencia, pero también cuando tengo la oportunidad de interactuar con el estudiante, estoy haciendo preguntas que en esa clarificación le permita reflexionar, pensar. Y que ese reflexionar, pensar implique aprendizaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, le estoy dando lo que es las preguntas de clarificación. Ahora vamos a ir viendo si tenemos otras. ¿Qué te resultó fácil? ¿Qué dificultades tuviste? Incluso que él piense respecto a sus dificultades, ¿no? Que vaya clarificando, ¿no? Y cómo esto también, esta parte de clarificar, va a ligar un poco también a aspectos de metacognición y de reflexión, ¿no? Cuando él se pone a reflexionar y dice, ay, ¿qué me resultó difícil? ¿Por qué me resultó fácil? ¿Cómo logré desarrollarlo? O sea, frente a esta dificultad, ¿cómo actué? O sea, que él vaya clarificando también, ¿no? Listo, por eso dice, ¿cómo resolviste estas dificultades? Y ahí pongo puntos suspensivos porque podrían ir más. Vamos al siguiente, dentro de la escalera, vamos a valorar fortalezas y logros. Fíjense que en todo esto, desde lo que nos enfoca Pedro Ravela, no estamos cayendo en los aspectos de valoraciones, ¿no?
tampoco en el aspecto netamente de orientación. Cuando estamos haciendo clarificación, estamos haciendo que él clarifique respecto a lo que ha trabajado, me aclare y él también lo tenga claro y reflexione, ¿ya? Que es diferente de lo que es orientación y de lo que es valoración frente a lo que es devolución, ¿no? Bien, entonces vamos a la parte 2 de la escalera de Wilson, que es valorar las fortalezas y los logros. El docente expresa de manera constructiva lo que se apreció como correcto, así como lo que le gusta de la idea o asunto en cuestión en términos específicos. Esto permite la construcción de una cultura que apoya la comprensión, también el hacer énfasis en los puntos positivos, las fortalezas, aspectos interesantes, de manera honesta que permita la creación de un clima positivo de respeto, de confianza y de colaboración. Colegas, no vamos a poder hacer un proceso de retroalimentación si nosotros no consideramos el aspecto de la interacción y de la relación y el tipo de lenguaje que utilizamos con el estudiante. Profesor que no interactúa en esos planos, o sea, no tiene unas relaciones horizontales, un clima de confianza, de afecto, sin que esto afecte al proceso de retroalimentación, no nos va a salir bien la retroalimentación, ¿ya? Tiene que haber el respeto primero, el lenguaje que manejamos, cómo lo decimos, ¿no? Y que en este proceso de devolución no vaya lo subjetivo y además los tonitos de voz que a veces le ponemos, ¿no? Que de repente puede hacer que el estudiante, más allá de querer aprender, o sea, ¿no? Digamos, la retroalimentación que le estás haciendo más bien tenga incidencias de carácter afectivo, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, ¿qué consejo se da en ese caso? Sé lo más específico posible, evita bien, pero, ahí está bien, pero, ¿no? Eso que no se trata simplemente de ser amable, es importante saber qué aporta valor para seguir haciéndolo o mantenerlo, utiliza, excelente, hiciste un buen trabajo, puedes hacerlo mejor, pero explica el por qué. O sea, no basta decirle buen trabajo, sino buen trabajo, excelente, lograste, porque puedo decir excelente, lograste desarrollar tu guión teatral considerando todos los elementos del guión, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una de esas. Siempre hay que explicar el por qué. Si nos quedamos en el excelente, nos estamos quedando en lo que Wiggins dice, solamente en el aspecto valorativo nada más, ¿ya? Frases orientadoras del docente. Buen guión teatral. Te quedaron muy bien la historia del propósito. Las acotaciones que ustedes han enriquecido el guión teatral respecto a la actuación de los personajes y a la presentación del ambiente, lo que va a permitir una mejor representación. En tu guión teatral has transmitido la idea de la necesidad de tomar conciencia sobre el cuidado del agua de todo tipo de contaminación. Entonces aquí, en esta parte de la escalera de Wilson, estoy valorando las fortalezas, los logros que ha tenido este estudiante. No lo estoy felicitando sencillamente por felicitar, ¿no? El paso 3, expreso inquietudes, preocupaciones y descubrir oportunidades de mejora. Expresar inquietudes. El docente expone dificultades, inquietudes, desacuerdos con algunas ideas presentadas por el estudiante. Es deseable realizar preguntas al estudiante para que descubra nuevas soluciones o nuevos caminos para encontrar oportunidades de avance. Consejos: evita criticar de manera personal. Concéntrate en las ideas, en los productos y en los aspectos que han expuesto. Preguntas orientadoras, ¿no? Me parece que el protagonista de tu historia podría expresar sus ideas con más argumentos para convencer a todos de la necesidad de proteger el agua. ¿Qué opinas? O sea, como yo lo he leído, estoy haciendo preguntas, ¿no? En un sinfín de posibilidades que puede presentarse, por eso son preguntas orientadoras. Entonces ahí yo le digo, ¿no? Me parece que el protagonista de tu historia podría expresar sus ideas con más argumentos para convencer a todos de la necesidad de proteger el agua. ¿Qué opinas? Este alumno me podría decir, sí, creo que sí podría convencer, o me podría decir, no, he utilizado todos los recursos y creo que sí está convenciendo. ¿Ya? Entonces, o podría decirme, tienes razón, ¿no? Creo que sí, podría ser más efectivo, ¿no? Un buen punto, ¿no? ¿Qué podría mejorar en tu historia? ¿Cómo crees que tu idea podría impactar mejor en la población puneña para el cambio de actitudes en bien de nuestras aguas del lago Titicaca y de nuestros ríos de la región? Me pregunto qué pasaría si incluyes que el personaje antagonista de tu historia, que acaba mal, comprende su error y tiene un cambio de actitud. ¿Qué opinas? ¿Qué preguntas tienes sobre la estructura y las recomendaciones para hacer el guión teatral?
¿Habría sido el resultado diferente si no hubieras usado ese procedimiento de las recomendaciones propuestas en el programa de TV? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar este procedimiento? Va más allá de los criterios que está establecido, va también con el cómo, ¿no? Y las dificultades que ahí va a presentar. Vuelvo a repetir, no quiere decir que va a ser todas estas, solamente estamos dando ideas de lo que podrías ahí preguntar. Bien, luego vamos al cuarto paso, que es hacer sugerencias y presentar situaciones retadoras, ¿no? El docente hace recomendaciones de manera descriptiva, específica, concreta sobre cómo hacer mejor el proceso, la idea, la tarea, el proyecto, el trabajo, ¿ya? Hay que ofrecer indicaciones, consejos, procedimientos, acciones concretas que puedan ser utilizados por el estudiante. Las frases orientadoras del docente. En los próximos días necesito que pienses en cómo mejorar tu historia, enfocándote en que este guión teatral tiene que representarse, lo que supone la actuación de los personajes. Entonces, cuando él se pone a pensar, esto se representa, y tengo que ver en cómo van a actuar los personajes, entonces seguramente me va a dar más pie a que mejore, ¿no?, la historia. Ya lograste escribir el guión teatral, solo falta que le des una revisión a la historia. Si hay necesidad de corregir y reorientar, además, revisa si los recursos verbales que has utilizado sirven para reforzar tus ideas. Evalúa si el propósito de persuadir al público para cuidar el agua se logrará, ¿ya? Entonces, hasta ahí vienen los 4 pasos de la escalera de Wilson. Como no se presenta de manera seca, en una primera parte te presentamos la presentación, cómo podrías interactuar con el estudiante, y en esta última parte decimos, bueno, además tendría que haber acuerdos, eso ya no es Wilson, pero tendría que haber acuerdos, ¿no?, para el próximo encuentro, si es que va a haber. Y entonces ahí podríamos decir, necesitas algún tiempo para pensar acerca de esta propuesta, ¿qué sugerencias vas a aplicar o utilizar después de haber reflexionado? ¿Cuánto consideras que ya se puede tener una versión final de tu guión teatral? ¿No? Entonces, aquí son preguntas que te vamos planteando de las múltiples posibilidades que tú puedes dar. No quiere decir que vas a hacer todas, y menos en este contexto que estamos de educación a distancia. ¿Bien? Y, para básicamente la evidencia que nos han proporcionado, estas son algunas de las posibilidades de preguntas también que ahí podemos establecer, ¿ya? Entonces ahí digo, ¿no? ¿Podrías explicarme con mayor detalle la historia de tu guión teatral sobre la contaminación del agua y cómo está afectado a tantos seres vivos en nuestro país y el mundo? Y así voy viendo algunas posibles preguntas que ahí yo puedo ir estableciendo, no todas, ¿no? Ahí está el proceso de la valoración, el hacer sugerencias. A ver, no, acá estamos ya con Anijovic, a ver, déjenme ver. Sí, acá estamos con Anijovic, perdón. Ya hemos hecho escalera de Wilson, ¿ya? Ahora igualito con Anijovic, todo lo que, las posibilidades que pueda haber. Entonces, Anijovic ahí te dice, te presenta 5 estrategias. Entonces te dice, puedes ofrecer preguntas, ¿ya? Como las que están ahí. Puedes describir el trabajo, ¿ya? Ahí están las propuestas de las descripciones. Puedes, además te dice Anijovic, valorar los avances y logros, ¿ya? Puedes hacer sugerencias y puedes hacer andamiaje. No quiere decir que vas a hacer las 5 también. En el caso de Wilson, como que es la escalera y va subiendo, ¿no? De niveles, va subiendo ahí. En el caso de Rebeca Anijovic, te presenta las 5, no es que sea una detrás de otra necesariamente, y tampoco quiere decir que las 5 las tengas que hacer, ¿sí? Es dependiendo cómo tú vas ofreciendo esta retroalimentación. Por ejemplo, podría ser que alguien diga, bueno, yo voy a ofrecer preguntas, describir el trabajo y me voy a pasar al andamiaje. Nadie te puede decir que no lo hagas, ¿no? Nosotros lo que sí, cuando ustedes lo lean el texto, cuando decimos cómo analizamos la evidencia, mira, después de ver a estos dos, decimos, primero tienes que tener claro el criterio, tus propósitos y tus criterios bien establecidos. Segundo, tu instrumento. Cuando haces tú la retroalimentación, haces a la luz de esto, entonces primero vas a hacer preguntas a los estudiantes, ¿no? Ya, después puedes valorar los avances de sus logros, ¿no? Puedes hacer preguntas de reflexión para que mejore el trabajo, ya, si ponemos ahí, si no lo logra, o sea, si no, a pesar de toda esa reflexión que estás haciendo, entonces puedes pasar a hacer sugerencias. Y si a pesar de haciendo sugerencias no logra mejorar, puedes pasar al andamiaje, que es una posibilidad, ¿ya? Ahora, puede ser que alguien diga, bueno, yo ofrezco preguntas, valoro y me paso al andamiaje, porque los procesos, viendo los ritmos, los estilos del estudiante, creo que requiere el andamiaje, ¿no? De repente, ¿ya? Entonces, no quiere decir que lo vas a hacer los 5, por eso dice recreación de cada uno de los pasos. Alguien, por ejemplo, entendió que son los 5,
Entonces, o aplicas a mi hobby los 5 no hay, no se trata de eso, ¿no? Y entonces en ofrecer preguntas, por ejemplo, y ahí ustedes vean, a ver, ¿cómo se parecen ambas? ¿No? En Ofrece Preguntas de mi hobby, ¿podrías explicarme con mayor detalle la historia de tu guión teatral sobre la contaminación del agua y cómo está afectada a tantos seres del país y del mundo? Y entonces, según me indicas, ¿cuál ha sido tu propósito? Miren, las preguntas, ¿no? Ofrezco preguntas para que vaya reflexionando acerca de lo que ha escrito, ¿ya? Luego nos pide describir el trabajo. Veo que el protagonista de tu historia habla bastante para convencer a los demás sobre la necesidad de cuidar el agua. Me parece que el protagonista de tu historia podría expresar sus ideas con más recursos verbales y no verbales, aspectos que te ayudarán en los argumentos para convencer a todos de la necesidad de proteger el agua. ¿Qué opinas? ¿No? Siempre, o sea, no es impositivo, siempre, ¿qué opinas? Para que reflexione, ¿ya? Y vamos a valorar los avances y los logros, y ahí le pongo buen guión teatral. Te quedaron muy bien la historia y el propósito. En tu guión teatral has transmitido la idea de la necesidad de tomar conciencia sobre el cuidado del agua, de todo tipo de contaminación. Muy buen trabajo. Es decir, no estoy valorando con buen trabajo felicitaciones, sino estoy indicando el porqué. Luego hago sugerencias. En los próximos días necesito que pienses en cómo mejorar tu historia, enfocándote en que este guión teatral tiene que representarse, lo cual supone la actuación de los personajes. Y en el andamiaje, cuando ya veo que necesita, o sea, no basta la sugerencia, necesita de un andamiaje, digo, en tu trabajo intentas convencer al público de la necesidad de cuidar el agua y no contribuir a contaminar. En relación a esto y con los recursos verbales utilizados, ¿crees que lo has logrado? Te propongo que puedas leer el trabajo de tu compañero que te enviaré por WhatsApp y puedas ver qué recurso utiliza para dar mayor énfasis para lograr convencer o persuadir a la gente respecto a esta actividad. Y hay que tener también cuidado eso de enviarle el trabajo del compañero, ¿no? Puede ser susceptible de repente, ¿por qué? Entonces, en algunos casos son procesos que se van dando cuando él ya lo toma de manera natural, que quizás pueda tener un ejemplo en su compañero. En una primera instancia podrías brindarle tú eso, ¿no? O sea, el andamiaje a través de un ejemplo, a través de un contraejemplo, por ejemplo. Ya está. Entonces, hasta ahí lo general. Y aquí en el cuadrito presentamos, a la luz de ese guión teatral de este estudiante, ¿no? Ya, viendo qué competencia y viendo, ojo, no es que de frente yo hago, tengo que ver siempre los criterios. Entonces, ¿qué le podría preguntar? En clarificar cuál ha sido tu propósito comunicativo de la historia de guión de teatro, qué ideas has querido comunicar y todo un sinfín de posibilidades que puede haber. Ya está. Valorar sus fortalezas y sus logros de igual manera, ¿no? Acá, por ejemplo, más situado, a ver, en tu guión teatral has transmitido la idea del personaje protector del agua. Hay un personaje protector del agua en lo que presenta el estudiante, ¿no? Respecto al cuidado que se debe tener del agua para que el personaje contaminador no afecte a pocito de agua, ¿ya? Entonces ahí tenemos los personajes protector del agua, tenemos el personaje contaminador, tenemos el pocito del agua, y tenemos a Panchita también, ¿no? Entonces dice, que no afecte a pocito de agua ni al agua y la necesidad de convencer a Panchita de cuidar el agua, ¿ya? Entonces, eso estoy valorando, ¿no? Qué bonito ahí la historia que pone al protector del agua, al contaminador, al pocito de agua y a Panchita, ¿no? Que Panchita es la que tiene que tener también conciencia para el cuidado del agua, ¿ya? Entonces, le pongo eso, pero, digamos, más adelante creo que puedes hacerlo mejor dándote un mejor desenlace a la historia. Justamente les decía, el desenlace está muy, ¿no? Muy, digamos, elaborado, entonces ahí le estoy poniendo, le estoy valorando las fortalezas que tiene y al mismo tiempo le estoy sugiriendo, ¿no? Por eso es que no es que uno es detrás de otro. Expreso inquietudes, ¿no? Me parece que Protector del Agua podría expresar sus ideas con más argumentos para convencer a todos, especialmente a Panchita, de la necesidad de proteger el agua y proteger a pocito de agua de contaminador. ¿Qué opinas? ¿Qué podría mejorar en tu historia? ¿Cómo crees que tu idea podría impactar mejor en la población puneña para el cambio de actitud frente a la contaminación del agua? ¿Qué preguntas tienes sobre la estructura y los elementos que debe presentar el formato de un guión teatral? ¿Habría sido el resultado diferente si hubieras usado mejor el procedimiento de las recomendaciones propuestas en el programa de TV y la ficha que te entregué? Hacer sugerencias, ¿no? Ya lograste escribir el guión de teatro, solo falta que le des una revisión a la historia, sobre todo ver cómo está el conflicto y cómo sería el desenlace de la historia. Centrarte en cómo Protector del Agua podría lograr proteger a pocito de agua del contaminador y convencer a Panchita de cuidar el agua. Este es tu primer escrito, ahora es necesario corregir y reorientar. Además, revisa si los recursos verbales que has utilizado sirven para reforzar tus ideas. Evalúa si el propósito de persuadir al público para cuidar al agua se está logrando.
Para mejorar la forma de tu guión de teatro, te sugiero que puedas revisar la ficha de formato y estructura que te envié para que puedas mejorar y comprender el valor de considerar las acotaciones. En los próximos días necesito que pienses en cómo mejorar tu historia enfocándote en este guión de teatro. Tiene que representarse lo que supone la actuación de los personajes. Entonces son sugerencias. Hace un momento, vuelvo a repetir, una colega decía, ¿y cuántas debo hacer? Enfócate en aquellas. Entonces aquí te estamos presentando las múltiples posibilidades que puede haber respecto a Wilson, por ejemplo, en un caso concreto de esta evidencia. Y sitúate también en qué contexto estás. Si las posibilidades de educación a distancia te pueden dar todo esto, entonces ahí necesitas concentrarte en ciertos focos y no hacer también todo, no hacer todo. Y aquí viene también lo de Anijovis concretamente ya para la evidencia que se ha presentado. Y aquí, cuando ofrezco sugerencias, mire, digo, ya lograste escribir el guión de teatro, solo falta que le des una revisión. Céntrate cómo protector de agua podría lograr proteger a Pocito de agua del contaminador y convencer a Panchita. Miren, acá estoy dando sugerencias similares a las que hemos visto, por eso quiero que ustedes comparen cuando tengan el texto y vean cómo existen similitudes. Finalmente tú vas a ser el profesional en que digas yo voy a hacer esto, lo otro y lo otro, a la luz de lo que en la bibliografía los autores nos dicen, ¿no? Finalmente tú eres el que vas a ponerlo en contexto. Tú eres el que vas a adaptarlo a las circunstancias y a las características. Y luego ofrecemos sugerencias y ofrecemos el andamiaje, ¿ya? Similar a lo que he manifestado antes, que a través del WhatsApp se vendría. Entonces, hasta ahí, colegas, es lo que tenemos referente a los procesos de retroalimentación. Entonces, la retroalimentación no se da sobre la base de nada, hay la de proceso, de ver procesos, y también la que tenemos, la de las evidencias del producto, en relación a los criterios que se establecen. Entonces, hasta aquí les hemos presentado cómo, colegas, va esa coherencia entre lo que se planifica y lo que se evalúa, sin dejar de lado los procesos de mediación. En una de las partes, por ejemplo, en esta educación a distancia, la mediación la estamos dando, según sea el escenario, según un escenario de conectividad, la estamos dando a través de diferentes herramientas tecnológicas que tenemos, ¿ya? Y en el caso de que de repente los escenarios son con poca conectividad, lo que estamos utilizando son la mensajería de texto, ¿no? Que se hace más difícil ahí el proceso de mediación y de interacción que debe haber con los docentes, ¿no? Pero en este escenario yo quiero realzar y valorar que los maestros, por ejemplo, en un WhatsApp ellos disminuyen, ¿no? La cantidad de, ¿qué le llamamos? De resolución, digamos así. Cuando tenemos un guión, lo transformamos a menos y lo vamos pasando porque tenemos que asegurar que el estudiante pueda descargarlo realmente de WhatsApp. O sea, miren cómo los docentes han ido tomando la centralidad en el estudiante, qué tiene, cómo tiene, el acceso o no para ir llegando. O sea, que se está haciendo, se está haciendo. Lo que necesitamos es un poquito orientar, que le ponga un poquito más de mano técnica, de mano pedagógica en el profesionalismo que tiene el docente. Entonces, no son cosas que no se están haciendo, son cosas que se están haciendo más menos, quizás algunos menos, algunos más, claro que también hay de aquellos que siempre son las excepciones y que de repente no las están realizando. Y entonces presentamos aquí nosotros el panorama más redondeado, no fragmentado, que a ver cómo hago ahora la retroalimentación, y recién a partir de eso estoy viendo el camino inverso, bueno, identifica la evidencia, hace el estándar, cuando en la planificación no he considerado. Si tú tienes claro de estos procesos que el día de hoy hemos visto, y además te invito a que puedas revisar el texto de la guía, junto con los PPTs, o sea, vas a ir teniendo una visión más holística entre lo que supone planificar, mediar, y además hacer la evaluación desde un enfoque formativo, desde un enfoque para la evaluación, o sea, una evaluación que tenga que ver con procesos de retroalimentación. Ahora, aquí hay un aspecto. Cuando nosotros en las rúbricas que se utiliza para evaluar el desempeño docente, una de las rúbricas tiene que ver con los procesos de retroalimentación. Y ahí nos califican, ¿no? A través de eso, han pasado ya los de inicial, entonces 4-3-2-1. Entonces ahí te habla de la retroalimentación, si es descriptiva o si es reflexiva,
o si es una descripción que va para el tema de uno, una descripción elemental, ¿no? Entonces, te pone 4 cuando tú haces una retroalimentación, a los estudiantes una retroalimentación reflexiva. 3 cuando es descriptiva, 2 elemental y bueno, 1 que no hay. Entonces, los profesores, si quieres tener 4, tendrías que hacer una retroalimentación reflexiva a los estudiantes. Muy bien. Ahora, veamos, en este contexto y en este panorama en el cual estamos, no podríamos exigir, todavía no estamos hablando que te evalúen, no, pero no podríamos exigirnos nosotros y exigir al estudiante de que de repente podamos establecer una interacción donde podamos hacer retroalimentación de carácter reflexivo. Hemos hecho varias preguntas, hemos propuesto, porque las reflexivas te invitan a hacer preguntas para que el estudiante reflexione y a partir de esa reflexión analice, piense y finalmente él proponga. O sea, que él vaya descubriendo, ¿no? Por eso es reflexivo, de descubrimiento, ¿ya? Pero creo que en este contexto más podríamos centrarnos en hacer retroalimentaciones de carácter descriptivo, ¿ya? Como las que mucho también hemos propuesto, donde de repente no es mucho, se conduce a la reflexión, pero se le va haciendo sugerencias, se le va haciendo valoraciones, descripciones, porque las valoraciones que se hacen no se da valoraciones te felicito, sino hay una razón por qué. Y entonces a través de eso va comprendiendo. Entonces hacemos, de repente vamos a poner más de manifiesto lo que son la retroalimentación de carácter descriptivo, en esa lógica que tienen las rúbricas del maestro, de 4, 3, 2, 1, en el sentido de que el 4 tiene el reflexivo, el 3 el descriptivo, el 2 el elemental y el 1 pues que no se hace. Eso también considerar, ¿no? Son aspectos a considerar para que nuestro estudiante poco a poco también se vaya ganando más autonomía. Entonces hay que considerar mucho este contexto. Por eso es que cuando hay maestros también que preguntan que en los procesos de monitoreo que establecen sus directores, algún maestro alguna vez preguntó, bueno, mi director va a hacer un proceso de monitoreo, nos va a monitorear, pero con la ficha de rúbricas. ¿Cuán pertinente es eso? Entonces yo decía, bueno, en mi opinión me parece poco pertinente. O sea, lo que se refiere a las rúbricas, claro, a la retroalimentación, bueno, obviamente me va a decir, ¿por qué no has hecho la 4? Y yo le daré una razón, ¿por qué no la 4 en este contexto, no? Que te permite, tendrías que tener mayores niveles de interacción, dependiendo también el escenario en que estás. Entonces yo, en mi opinión, decía, no me parece muy pertinente. Hay otras cosas que sí se tendrían que monitorear, no con la finalidad de sancionar, sino con la finalidad de tomar decisiones de mejora. O sea, que ese monitoreo tenga también un carácter formativo, no punitivo ni sancionador, ¿no? Bien, hasta aquí, colegas, terminaría esta última parte que tiene que ver con los procesos de la retroalimentación, ¿ya? Cuando ustedes vean el texto, quiero que lo vean en esta segunda parte y también las diapositivas, ustedes van a encontrar aquí, van a encontrar, por ejemplo, estos procesos, estas donas, ¿ya? A ver, le vamos a hacer referencia. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas de la evaluación formativa? Y aquí hay 3 preguntas que tienen que ver con los procesos también de planificación. ¿Qué se espera que logre el estudiante? ¿No? Nuestras metas, ¿qué se espera que logre? ¿Ya? ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? En lo que sabe hacer va a estar en nuestras evidencias. ¿Dónde lo va a evidenciar? En ese producto, en esa evidencia, ¿qué sabe hacer? Y qué debe hacer para seguir aprendiendo tiene que ver con nuestra retroalimentación. Fíjense, ¿qué se espera que logre el estudiante? Significa la meta, los criterios que están establecidos, ¿no? Y que ahora hemos explicado que esos criterios pueden estar en instrumentos, ¿no? Y luego, ¿qué hace o sabe hacer el estudiante? ¿No? ¿Qué ha aprendido? La evidencia. En la evidencia voy a ver eso. ¿Y qué debe hacer para seguir aprendiendo? Le voy a dar en la retroalimentación, para ir mejorando, ¿ya? Para que vaya mejorando. Entonces, esas son las preguntas de la evaluación formativa, que las de acuerdo a la 094 y en nuestro contexto peruano está clarísimo eso. Esas 3 preguntas, ¿ya? Respecto a la evaluación. Ahora, también la evaluación formativa, de acuerdo a la resolución 094, también nos dice que hay 7 pasos, ¿no? O sea, 7 aspectos. ¿Cuáles son esos? Otra vez volvemos a repetir, colegas. Comprender la competencia. Ya, pero acá estamos hablando de evaluación formativa, sí, pero no te olvides que la evaluación no es independiente de la planificación.
son caras de la misma moneda y por lo tanto, tú para evaluar necesitas comprender la competencia. Para planificar necesitas comprender la competencia. Analizar el estándar, dime si también en la planificación no analizas el estándar. 3, seleccionar y diseñar situaciones significativas, que también están en la planificación. 4, utilizar criterios de evaluación. 5, comunicar los criterios de evaluación. Tiene que saber el estudiante cuáles son sus criterios, qué se espera de ellos. Valorar el desempeño a partir de evidencias. He escuchado preguntas de algunos maestros que dicen, ¿y si no tengo evidencias, puedo dar retroalimentación? Yo pregunto, y si no tienes las evidencias para ver fortalezas y debilidades, ¿podrías dar retroalimentación? ¿No? ¿Ya? Retroalimentar. Esos serían, digamos, los 7 aspectos a considerar para que tú hagas una evaluación formativa, llegando hasta la retroalimentación. Y ahí te ponemos el análisis de cada una de estas, o el análisis, lo que corresponde a cada una de estas. Por ejemplo, ¿qué significa comprender la competencia? Es en asegurar una comprensión cabal de la competencia, su definición, su significado, las capacidades que las componen, su progresión a lo largo de toda la educación básica y sus implicancias pedagógicas para la enseñanza. A ver, si yo tengo la competencia escribe, no me basta, colegas, con yo comprender la competencia y saber qué capacidades, y bueno, lo he puesto ahora por colorcitos para poder ir identificando, no cuál es la finalidad de fragmentar, sino para poder ir identificando. ¿Y qué relación guarda? Estándar, o sea, la competencia y la capacidad con estándar y desempeños. Si no, además, tengo que ver cómo progresa a lo largo de la escolaridad. Es decir, no basta que yo haga esa, digamos, esa comprensión vertical, si quiero así llamarla, o llamarla de alguna manera, sino una horizontal, donde yo sepa cómo va avanzando esos niveles de la competencia. ¿Y dónde lo veo eso? Lo veo en el estándar de ciclo a ciclo, ¿ya? Cómo van diferenciándose, y lo veo en los desempeños de grado a grado. Entonces, cuando hemos trabajado con nuestros especialistas ya desde el año pasado y con algunos docentes Fortaleza, se ha llegado a poner por colorcitos para que se vea esa, digamos, esa graduación, gradualidad, cómo va teniendo la diferenciación entre grado y grado y con el estándar entre ciclo y ciclo, que es importante conocer, ¿ya? En eso consiste. Muy bien. Analizar el estándar también, el nivel del estándar esperado, ¿no? ¿Ya? El estándar anterior, el estándar posterior, ¿no? ¿Qué más? Vamos a la 3. Seleccionar y diseñar situaciones significativas. Elegir o plantear situaciones significativas que le sean retadoras para el estudiante, deben despertar su interés, articularse con sus saberes previos, ser desafiantes, deben ser alcanzables por los estudiantes también, no ponernos metas inalcanzables, ¿no? Que van a desanimar a nuestros estudiantes, ya que pongan en juego una serie de capacidades, evidenciando niveles, ¿ya? Ahí nosotros decimos que las evidencias pueden ser recogidas por diferentes técnicas e instrumentos, ¿no? Y en nuestro caso hemos priorizado 3 instrumentos. Vamos al 4, utilizar criterios de evaluación. Estos criterios se construyen en relación a las capacidades de las competencias, cuando hacemos los instrumentos propiamente, ¿no? Y los criterios parten mirando el estándar y mirando los desempeños que nos ayudan, ¿no? Comunicar los criterios de evaluación a los estudiantes, ¿no? Sobre lo que se espera de ellos, ¿no? Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis. Y ahí hemos puesto cómo es que analizamos a la luz de los criterios y finalmente hacemos el proceso de retroalimentación. Que va a servir esta retroalimentación al estudiante para que vaya mejorando sus procesos, vaya desarrollando mejor la competencia, ¿no? Vaya reflexionando sobre sus propios procesos para tomar decisiones y el resultado también de esta retroalimentación o la retroalimentación en sí misma también sirve al profesor para tomar decisiones. Si la mayoría de mis estudiantes en dónde está fallando, cómo está, entonces necesito tomar decisiones pedagógicas, ¿no? Ya está. En la 7 seguimos con algunos aspectos más, los criterios bien claros que sean compartidos. En la 7 seguimos, ¿no? ¿Cómo saber si es eficaz la retroalimentación? Cuando el docente observa el trabajo del estudiante, identifica sus errores recurrentes y aspectos que requieren más atención, ¿no? Se va centrando en algunos, no todos lo vamos dando a conocer. Y ahí están las formas en que puedo retroalimentar, puede ser de manera oral, puede ser de manera escrita, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si
mi estudiante no hay posibilidad de que yo esté tengo el WhatsApp individual, pero de repente puedo escribirle una carta porque merece especial atención a este estudiante, más andamiaje, puedo hacerlo tipo carta, ¿no? Hay diferentes maneras en que yo puedo llegar hacia ellos, ¿ya? Y ahí está también algunos aspectos de los criterios, ¿ya? Miren cómo nosotros ponemos el análisis de la evidencia, ¿no? Decimos, ¿cómo analizamos la evidencia? La diapositiva. ¿Aló? ¿Sí? La diapositiva. Ya, a ver, debían decirme. Ya, gracias, gracias, gracias. Ya, acá por ejemplo, ¿ahora sí se ve? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miren, esto no lo hemos sacado de alguna bibliografía, sino lo hemos ido construyendo en equipo y decíamos, a ver, ¿cómo analizo la evidencia a la luz de lo que nos dice Anijovic, la bibliografía, etcétera? Entonces decimos, utilizamos un instrumento de evaluación para el aprendizaje que debe contener los criterios claros y previamente compartidos con los estudiantes. Analizar la combinación de capacidades de la competencia, ¿no? Recursos internos, externos que se ponen en juego a partir de la evidencia. Describir lo que es capaz de hacer el estudiante, los saberes que pone en juego, los aciertos o los errores, las fortalezas, las debilidades. Propiciar la reflexión de lo que pudo hacer, de lo que no pudo hacer, a partir de su propia evidencia y los criterios claros para lograr la meta de aprendizaje. Establecer sugerencias si el estudiante aún no logra alcanzar por la reflexión. O sea, si no logra, a pesar de todo el proceso, le puede alcanzar sugerencias. Y brindar andamiaje, un modelado, un ejemplo, un contraejemplo, si el estudiante tiene dificultades y no alcanza aún la meta, a pesar de las sugerencias que se le puede dar, ¿ya? No quiere decir que uno sea detrás de otro, vuelvo a decir, ¿no? Tengo que tomar ahí la mejor decisión. Entonces, eso ustedes lo van a encontrar en el texto, ¿ya? Yo les sugiero que por favor le den una revisada, son más de 100, no, estas son 304 páginas, ¿no? Y lo otro que hemos querido también destacar, colegas, es esto viene desde la experiencia de Chile, pero que también el Ministerio lo está tomando en cuenta. Nosotros vamos por 3 preguntas y ellos también van por las 3 preguntas, ¿ya? Su primera es ¿hacia dónde vamos? Similar a lo que yo, ¿no? ¿Qué espero aprender? ¿Hacia dónde voy en cuanto a los criterios, los propósitos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Ya? Que tendría que ver con nuestra pregunta, ¿qué he logrado? Y decíamos, ahí está la evidencia, ¿no? Y cómo podemos seguir avanzando, que sería la retroalimentación. Y en nuestro caso, ¿qué es lo que hago para poder llegar a la meta, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, son 3 preguntas, ¿no? Que en forma son distintas desde nuestra experiencia como Perú, que está en la 094, y de la experiencia chilena, pero al final, la bibliografía, a la luz de qué estamos, vamos por la misma orientación. Y aquí también da toda una serie de procesos que se puede seguir para el ciclo de la retroalimentación, ¿no? Y ahí ustedes para que comparen. ¿Qué dice? Compartir las metas de aprendizaje, clarificar criterios de logro, recolectar la evidencia, interpretar la evidencia, identificar la brecha de aprendizaje, retroalimentar al estudiante, ajustar la enseñanza, cerrar la brecha. ¿Ya? Entonces nosotros en la dona de 7, en la 7 decía retroalimentación. Muy bien, y te decía, ¿para qué tú retroalimentas? Para que el estudiante mejore, pero que también para que tú tomes decisiones pedagógicas. Y la idea es un poco cerrar la brecha. ¿Entre qué vas a hacer la brecha? Tienes que cerrar entre hacia dónde tú vas, o sea, cuáles son tus metas, ¿no? Y qué es lo que tú logras y puedes seguir avanzando. Trata de cerrar, ¿no? Porque se cierra la brecha y se vuelve a abrir, porque cada vez tú te vas planteando más metas y más metas y más metas, ¿no? Entonces, ahí es la explicación que se tiene de acuerdo a la experiencia chilena que nos sirve también. Y está explicado cada una de ellas. Bien, colegas, hasta aquí, son la 1, tenemos programado terminar 1:30. Quisiera algunas, de repente, apreciaciones, algunos comentarios, algunas situaciones que pueda estar considerando, que esta no va a ser nuestra única reunión, ustedes siendo seleccionados por sus especialistas, y creo que hay algunos que muy insistentes los he admitido, ¿no? Pensar que no están en la relación, pero creo que su insistencia es por algo, y espero yo el compromiso también de ellos, a pesar que no han sido convocados por sus especialistas. Creo que son 3 o 4 personas. Entonces, que ustedes son este grupo, que sus especialistas los han seleccionado porque han visto ciertas cualidades, características, su empeño, su entrega, su desenvolvimiento, y que están confiando en ustedes de que en los espacios donde ustedes puedan reunirse en esta educación a distancia, que son las horas colegiadas, o quizás algunos de ustedes que también pertenecen a diferentes comunidades virtuales de aprendizaje, que no necesariamente es el espacio de sus colegas, sino a veces trasciende, que ustedes también puedan enriquecer este debate en el tema educativo, puedan enriquecer desde su práctica. Y
y en el contexto de su institución educativa ustedes también puedan fortalecer a sus maestros, no solamente del área, también de otras áreas, y en lo que corresponde a cosas específicas, en el área, si su institución tiene otros, digamos, son varios colegas del área de comunicación.